Todas las personas que sepan coser y las que quieran aprender tienen ahora la oportunidad de aprender a hacer sus propios patrones a medida, gracias a un sistema de trazo y corte de patrones con el que es posible diseñar ropa a medida sin necesidad de conocimientos previos ni clases. Fue inventado en 1935 en Alemania y está hoy en día traducido a 17 idiomas. Funciona con mucho éxito en más de 35 países, tanto para aficionados como profesionales. Este sistema se llama el corte de oro, y se llama así porque se basa en una fórmula matemática conocida como la sección dorada. Esta fórmula explica cómo diferentes medidas de nuestro cuerpo tienen relación entre sí. Se trata de conocimientos utilizados por artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci en sus obras. El corte de oro emplea estos conocimientos para la sastrería, creando un sistema que solo requiere tomar dos medidas, la medida de contorno de busto y de cadera, para poder hacer patrones profesionales a medida. Para esta demostración hemos elegido un chaleco clásico. En concreto, haremos la parte delantera de este chaleco. Observamos que tiene una pinza en el hombro y otra pinza en la cintura que nos permite entallarlo. En primer lugar, coloco el patrón pequeño sobre una cantidad de papel suficiente. A continuación, tomamos las medidas de contorno de busto y de cadera. La medida de busto la tomamos pasando la cinta métrica por las partes más anchas de la espalda hasta la parte más adelantada del busto. 103. La medida de cadera la tomamos pasando la cinta métrica por la parte más ancha de las caderas hasta la parte más adelantada del vientre. 102. En un extremo de la cinta métrica se encuentra nuestra escala especial. En la parte derecha de la misma se encuentran los centímetros. Estos comienzan en la escala y continúan en la cinta métrica. En la parte izquierda de la escala se encuentran los números pequeños rojos y negros, en tamaño pequeño. Estos son los números para las medidas de busto y cadera. Ambos colores sirven para ambas medidas. El color del número no tiene ninguna importancia. A continuación, tenemos que colocar una chincheta en la medida de busto en la escala. En caso de que alguna de las medidas tomadas sea impar, como es el caso, debemos clavar la chincheta en el siguiente número par de la escala. Una vez hecho esto, debemos clavar esa chincheta en el centro de una cruz que tienen todos nuestros patrones. Esta cruz puede quedar tanto dentro como fuera del patrón. Y siempre debemos clavar en esta cruz. Cada uno de nuestros patrones tiene una serie de puntos de contorno y puntos que quedan dentro de la prenda. Todos estos puntos tienen una línea y un número asociado. Esta línea y número que tiene cada punto nos ayuda a marcar los puntos para empezar a crear el patrón real a medida. Esto se hace de la siguiente manera. Tenemos que movernos con la escala alrededor del patrón, deteniéndonos en la línea que sale de cada punto del patrón pequeño, y hacer un punto en el centímetro de la cinta métrica que nos indica el número asociado al punto. De esta manera hacemos todos los puntos. Es muy importante tener en cuenta que el punto que marca la línea de la cintura y los puntos que están por encima de esta se hacen con la medida de busto. Los puntos que están debajo de la cintura se hacen con la medida de cadera. Por tanto, habrá patrones como faldas y pantalones que se hacen enteros con solo la medida de cadera, y patrones como mangas y cuellos que se hacen solo con la medida de busto. Cuando tenemos todos los puntos marcados, tenemos que unirlos con líneas rectas y curvas. Las líneas rectas son muy fáciles, puesto que solo tenemos que unir dos puntos con la parte recta de la regla. No debemos trazar nunca una línea curva si no une al menos 3 puntos. Si la línea une más de 3 puntos, entonces sí podemos aprovechar la curva. De esta manera obtenemos el contorno de nuestro chaleco a medida.
para dibujar ciertas líneas que quedan dentro del patrón, como por ejemplo la cintura, el centro delantero, por donde irán los botones y ojales, y la pinza de la cintura, el patrón nos da siempre un punto de referencia de donde nacen estas líneas y otra línea de referencia a la cual debe ir paralela o perpendicular. Nuestra regla de corte tiene una línea interior que es perpendicular al lado recto de la regla, formando un ángulo de 90 grados. Esta es la herramienta que nos va a permitir hacer líneas paralelas y perpendiculares y por tanto dibujar la información interna del chaleco. Esta es la línea a la cual tiene que ir paralela la cintura. Por eso colocamos el ángulo de 90 grados de la regla sobre esta línea y trazamos una línea perpendicular. A continuación volvemos a colocar el ángulo de 90 grados de la regla sobre esta línea que acabamos de trazar y de esta manera obtenemos nuestra cintura paralela a la línea de abajo. De la misma manera hacemos el centro delantero del chaleco, donde van a ir los botones y los ojales. También indicamos la dirección del hilo de la tela. Debajo de la sisa dibujamos una A. Observarán que también hay una A debajo de la sisa de la parte trasera del chaleco, para unir las diferentes partes. Y la pinza de la cintura, paralela a esta línea, volvemos a utilizar la regla, permitiéndonos hacer la pinza de la cintura paralela a la línea deseada. Esta es una medida variable que no podemos determinar, por eso en el patrón dibujamos una línea recta y posteriormente en la tela se corta y se entalla. Ya hemos terminado de hacer nuestro patrón a medida, ahora debemos retirar el patrón pequeño y cuando hacemos esto debemos recordar dibujar una cruz donde estaba clavada la chincheta, que es donde estaba la cruz del patrón pequeño, y terminar de dibujar la pinza de la cintura. A continuación, tenemos que cortar el patrón por la línea de contorno del patrón y posteriormente en la tela dejaremos la costura para unir las diferentes partes. Ahora vamos a comprobar cómo queda el patrón. El hombro, colocamos el centro delantero del chaleco en su sitio y después la sisa y la cintura. Vemos que el chaleco sienta muy bien. Observamos cómo el hombro y la sisa quedan en su sitio. Puede ocurrir que dos personas tengan las mismas medidas de busto y cadera y tener diferente altura. Entonces el patrón puede quedar corto o largo. Por tanto vamos a necesitar alargar o acortar el patrón. Para ello tenemos que trazar una línea que pase por la cruz del patrón y que sea paralela a la línea de la cintura. Para hacer esta línea nos ayudamos del ángulo de 90 grados que tiene la regla. Y nos aseguramos de que es paralela a la cintura y que pasa por la cruz. Para alargar el patrón tenemos que hacer un corte por esta línea y alargar introduciendo más papel. Para cortar tenemos que doblar por esta línea. Esta es la manera de alargar las partes de arriba. Para partes de abajo, como faldas y pantalones, es suficiente con alargar y acortar por la parte donde las líneas verticales de la prenda sean más paralelas. También podemos hacer las transformaciones que queramos una vez hemos terminado nuestro patrón base a medida. Por ejemplo, podemos trasladar la pinza a cualquier parte del patrón que queramos.
Solo tenemos que marcar un punto en el sitio donde queremos trasladar la pinza y trazar una línea desde ese punto hasta el punto que marca la anterior pinza. Luego hacemos un corte por esta línea y al cerrar la antigua pinza vemos que se abre la nueva pinza en el punto que habíamos marcado. Si a ustedes les ha gustado este sistema y quieren empezar a confeccionar su propia ropa a medida de la forma más sencilla, pueden hacerlo adquiriendo el manual completo del corte de oro, en español. Este manual viene con su estuche de trabajo que incluye 2 chinchetas, cinta adhesiva, un bolígrafo y nuestra escala especial del sistema unida a una cinta métrica. También trae una regla de cartón plegable y un DVD instructivo. A continuación explica detalladamente cada uno de los pasos que debemos seguir para hacer los patrones. Todos nuestros patrones se hacen de la misma manera. Esta hoja es muy importante puesto que explica cada símbolo que hay en los patrones. El manual también explica unos prácticos consejos de costura sobre cómo hacer botones, ojales, tipos de broches, mangas, bolsillos, etc. Cómo tejer algunos de nuestros patrones y cómo aprovechar la tela una vez hemos cortado los patrones en el papel. Y a continuación una colección de 280 diseños con sus patrones. En la parte de abajo del diseño nos indican la cantidad de tela que necesita la prenda y detrás del diseño se encuentran los patrones en tamaño pequeño. Si nos gusta un diseño solo tenemos que sacar la hoja con los patrones y trasladarla a una cantidad de papel suficiente. Y ya estaremos diseñando nuestros propios patrones de ropa a medida.